Bueno, queremos cambiar de tema y hablar de un fenómeno que ha sacudido las redes sociales y que se ha presentado de una manera bastante fuerte en Argentina. Si bien hay varios países donde jóvenes están teniendo finalmente esta misma, se han adherido a este mismo fenómeno, bueno, ha sido en Argentina donde se ha demostrado una mayor cantidad de participación. Son los llamados terians, personas que se identifican como animales, pero también hay varias variantes, hay varias expresiones, tanto artísticas como identitarias, de estas mismas personas. Bueno, si usted no ha conocido qué son estos famosos terians, cuáles son las diferencias con estos otros grupos, cuál es la finalidad y cómo nacen, se lo queremos consultar a la doctora Mariana Lavé. Ella es directora médica de Mirandes Manquehue, Grupo CETEP. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros aquí hablando, ¿no?, de este fenómeno que se ha hecho bastante recurrente en las redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es que nos pueda contar qué significa ser un terian, cómo nace finalmente este mismo fenómeno y por qué se adentra en este país tan relevante para nosotros como el caso de Argentina. Los terians son personas, preferentemente adolescentes, que se ven muy atraídos por como el simbolismo de un animal. Y muchas veces entonces adoptan cosas estéticas de estos animales o comportamientos de estos animales, identificándose un poco con el animal, pero siempre saben que son humanos. Esa es como la diferencia de alguien que podría sentirse un animal y tener pérdida de sentido de realidad. Eh, yo no creo que sea una moda, en Chile es muy infrecuente encontrar un adolescente que se sienta terian, existe, pero sí, obviamente ha salido tendencia últimamente en los medios Claro. y produce quizás un poco de alarma en los padres, en ver qué podría estar pasándole a los adolescentes. Exacto. ¿Cómo finalmente se llega a generar esta identidad dentro de una persona, de verse como una especie animal en este mismo caso? Porque se ha hablado mucho de temas que no solamente tienen que ver con lo psicológico, sino también puede ser con lo físico, lo identitario, lo neurológico incluso también. Si nos pueden dar detalles finalmente de cómo las personas llegan a descubrirse que son representados como animales o que su identidad es ser un animal. Sí, mira, yo creo que pasa más en la adolescencia que están en búsqueda de la identidad, entonces normalmente puede ser una etapa de esta exploración. Y los jóvenes hoy en día están creciendo en un contexto muy digital y jóvenes que pueden estar muy expuestos a las redes sociales pueden encontrar ahí algún referente, sobre todo si no lo están encontrando en la parte presencial. Entonces, jóvenes que quizás les cuestan las habilidades sociales, Sí. que les cuesta la pertenencia, y que están en búsqueda y tienen más vulnerabilidad de ser más influenciados, en estos espacios van a encontrar un nicho donde saciar estas necesidades, porque van a encontrar como pertenencia, validación y comunidad. Claro. Entonces, pero no significa que todos los jóvenes tengan alguna patología, o sea, sinónimo de patología. En Miranda pensamos que puede haber algo quizá, o sea, una búsqueda exploratoria, pero que en algunos casos sí puede significar algo más profundo. Entonces, es como una conducta que hay que ver qué hay detrás de esa conducta, ¿no? Tratar de entender qué hay detrás de esa conducta. Entonces, uno a veces ve niños neurodivergentes que piensan niños como Sí. autistas, jóvenes autistas, que les cuesta más como las habilidades sociales, a veces tienen más bullying en el colegio, se sienten más rechazados, son más obsesivos, Sí. les cuesta, tienen más rigidez. Entonces, es una población que se ve más vulnerable Ujú. a sentirse un terrier, pero no quiero Sí. decir que todos los niños con autismo son terrier y que todos los terriers sean autistas. Sí. Es una expresión que detrás de eso puede ser muchas cosas. Puede ser una adolescencia normal, puede ser una adolescencia con ciertas vulnerabilidades o puede significar en algunos casos alguna cosa más profunda. Generalmente hemos visto en los videos y en las declaraciones que también han entregado muchos de ellos, sobre todo en Argentina, que la principal vinculación tiene que ver más con mamíferos o con felinos. ¿Eso también tiene algún tipo de Sí. explicación porque no elijan otro tipo de animal o por la cercanía a lo mejor humana con ellos? Sí, normalmente se ven más atraídos por perros, lobos, felinos, Claro. excepcionalmente pueden ser monos o reptiles o Ujú. animales marinos, pero
es dentro de un grupo, piensa en el pasado existían los punk, los emo, es dentro de un grupo porque están también los furry, están también los other king, como gente que se siente vampiro, se siente dragón, se siente un elfo, pero dentro de los Terian es frecuentemente, claro, este tipo de animales, donde ellos quizás pueden verse más identificados con alguna característica que los define en su identidad también o que tengan más Sí. cercanía con esos animales, perros, gatos. Ahora, doctora, bueno, esto también ha servido, ¿no?, para varios críticos en torno a la identidad de género, también están cuestionando ciertas cosas, ¿no? ¿Se puede hacer algún tipo de diferencia de la parte fisiológica, de la parte humana, en torno a las personas que a lo mejor sean hombres y se identifiquen como mujeres con esta nueva tendencia que se está generando, por ejemplo, en Argentina? Porque me imagino, ¿no?, que son cosas totalmente distintas y sería bueno que usted también lo pueda aclarar. Mm. O sea, es que a los adolescentes también les pasa Ujú. la búsqueda de la identidad, buscar quiénes son y cómo se sienten en su género y también en la orientación sexual. Entonces, no necesariamente tiene relación, pero en jóvenes que están más en la exploración también podrían tener más tendencia a sentirse así, pero esto es algo infrecuente. No es bueno llamar a pensar de que hay mucha gente que se siente así. Ujú. Ahora, ¿cómo uno pudiese entender también este mismo tipo de comportamiento como algo novedoso y probablemente los padres, los tutores, los profesores a lo mejor no tienen el interés o no han visto, no, esto con mayor cantidad de abundancia, o es algo más novedoso que se está visualizando por lo menos en Argentina, que es donde más ha llamado la atención? ¿Cómo poder abordar finalmente este tipo de fenómenos dentro del aula, en las casas? Me imagino que hay varias interrogantes también a cómo empatizar o comprender también esta manifestación que hacen los jóvenes. Sí, yo creo que es un llamado que, no sé, los papás no ridiculicen ni tampoco prohíban así como en caliente, sino es un llamado a calmarse y dialogar con los adolescentes, hacer preguntas, ¿no? ¿Qué te hace sentir así? ¿Desde cuándo? ¿Tienes amigos también? O sea, piensen que los adolescentes van a buscar un referente social. Entonces, Ujú. claro, si esto empieza a salir en los medios, cada vez va a ser más frecuente encontrar adolescentes que quizás se sientan así. Claro. Entonces, es tratar de entender qué hay detrás. Es una búsqueda de conexión, es una búsqueda de identidad, es una búsqueda de atención y por supuesto ver si, o sea, cuando nos preocupa, cuando hay pérdida de sentido de realidad o confunden lo simbólico con lo real, lo fantasioso con lo real, por ejemplo, se piensan que son realmente animales, porque los casos que yo he visto muchas veces saben que son personas, ¿no? Entonces, cuando es muy rígido, cuando solo piensa que son un animal y no hay otra opción, cuando la persona siente que está la mayoría del tiempo en esa identidad, cuando genera sufrimiento, cuando uno ve que hay un funcionamiento que está afectado, que la persona tiene problemas en su habilidad social, en su ánimo, en su rendimiento académico, con la familia, por supuesto que ahí hay que consultar porque se puede tratar de una cosa más profunda. En el caso de Chile, ¿usted ha tenido experiencias, casos similares, algo que a lo mejor también Sí. llame la atención aquí en nuestro país con respecto a este mismo tema? He tenido, pero ha sido muy infrecuente en el fondo. Ya. Eh, es más bien algo que se ve más internacionalmente Ujú. que en Chile. No hay tanto grupo, Sí. pero si empieza a ser tendencia y empieza a salir más en las redes, yo creo que podríamos empezar a verlo más frecuentemente. Como en algún minuto fueron los emos, fueron los punky, fueron como que en Chile no hay tanta difusión al respecto. Ujú. Entonces es infrecuente que encontrarme con un joven que quiera que se sienta un té. Claro, por Sí eso me pasa sí. jóvenes que quieren el cosplay, por ejemplo, disfrazarse. Existen los furry, que saben perfectamente que no son animales, pero les gusta la caracterización y Exacto. disfrazarse y entrar en comunidades, que es una cosa diferente. Claro, por eso también es importante conocer sobre el fenómeno, educarse, informarse también para entender, ¿no?, qué es lo que está sucediendo y tener las mejores herramientas para abordarlo en el caso de que esto pueda ser un poco más masivo. Doctora Mariana Lavés, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias Mundo intentando explicar, ¿no?, este fenómeno que ha generado tanta repercusión en redes sociales. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.